en estos ejercicios de masculinidad. Mm, Ayer lo decíamos, van a un paso muy, muy, muy lento también, ¿no? Entonces es como, llevan 5 años en talleres, pero no toman postura. Llevan 5 años en espacios de socialización, de leer, de no sé qué, de llorar, de abrazarse, pero siguen sin hacer nada cuando una compañera está siendo violentada, ¿sí? Pero siguen tomándose la vocería en los espacios de representación, pero siguen siendo ellos los que moderan y se toman 2 horas el micrófono y nunca dejan a la compañera hablar o eliminan de las agendas políticas el enfoque de género, sí, o sea, es como... Entonces creo que hay varias cosas que son determinantes en este transitar de las masculinidades y de los feminismos, y yo creo que pues que los manes construyan espacios seguros, que habiten esos espacios y que los vuelvan seguros. Bueno, un saludo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, todes a este espacio de conversación, de encuentro y de diálogo entre brujas y magos. Una apuesta por hacer artilugios que permitan que algún día alcancemos la igualdad y que podamos encontrarnos y nutrir de experiencias. Hoy nuestro espacio tiene dos invitadas. Se lo imagina mi vagina, un blog feminista, y parte de ese blog, dos integrantes que nos van a acompañar y que recibieron la invitación y aceptaron estar aquí, sentarse con nosotros, con nosotras y hablar y conversar de varias cosas. Entonces, sin más preámbulos, la bienvenida a José de Ágoras, que es quien se piensa este espacio y nos jalona cada vez que puede para ponernos a conversar. José, un saludo. Pues sí, muchas gracias por esa presentación, Román. Hoy estamos con dos amigas, dos compañeras, de hecho, que pues reciente esta amistad, Lisset y Karen, compañeras feministas del blog Se lo imagina mi vagina. Las invitamos a este espacio pues para conversar un ratico de feminismo y masculinidades y poder encontrar como puntos de conexión desde una conversación tranquila. En algunos momentos puede generar incomodidades y desde los espacios hemos como planteado una apuesta también de la incomodidad productiva. Entonces, el feminismo, los asuntos de género siempre son impertinentes porque justamente cuestionan poder y privilegios, y la invitación es a eso, a conversarlo y a concluir de manera colectiva en algo que nos pueda apalancar y apoyar, digamos, procesos y reflexiones frente al género, las relaciones de poder y las masculinidades. Entonces, el micrófono pues está abierto para conversar, va a ser una conversación así súper, súper chévere. Lisset y Karen, pues la idea es que arranquen contándonos el blog, por qué, de dónde, cómo. Bueno, hola, contarles un poquito. Se lo imagina, mi vagina es una apuesta que lleva un poco más de un año, alrededor de año y medio, y nace muy desde la confianza, desde el amor, desde el afecto, pero también desde empezar a reivindicar esas emociones que históricamente nos han sido negadas. Se lo imagina mi vagina, justamente su nombre también nace desde la palabra vagina, esa palabra que desde pequeñas nos han enseñado a silenciar, a que eso no se dice, a pongámosle otro nombre, y la apuesta justamente del blog es eso, empezar a nombrar eso que nos dijeron, hay que tener allá guardadito, eso no lo deben decir las mujeres, este dicho tan común de política y religión no se habla, y pues nosotras decidimos hablar de política, de religión, de masturbación, de lo que sucede en este país desde un lugar muy desde el respeto, también desde la sororidad, desde nuestras experiencias, y también empezar a reivindicar eso, las experiencias que como mujeres nos han atravesado en estos cuerpos, esas experiencias que hoy justamente nos tienen acá, y esas experiencias también desde el feminismo, esa palabra que también claramente incomoda, que muchas
veces es adornémosla de otra forma, digámosle de otra manera, ¿por qué tienes que ser tan feminista? Y pues decimos sí, desde el feminismo nos hemos reivindicado, es nuestra apuesta política, desde ahí nos vamos a parar y desde ahí nos vamos a enunciar. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias, José y Román, por invitarnos. Y bueno, como lo decía Karencilla, esta apuesta ya tiene, vamos para 2 años de muchos aprendizajes. Creo que también ha sido un espacio que nos ha permitido soltar la emocionalidad y el agobio que a veces nos genera habitar estos cuerpos, estas etapas, esta juventud, este cuerpo de mujer, en un país como Colombia y en una región como Latinoamérica. Entonces ha sido, no sé, como un medio también de catarsis para nosotras y de construcción conjunta. Definitivamente la escritura, pues a nosotras dos se nos facilita, nos sentimos como muy cómodas transmitiendo mensajes a través de ella. Y también pensábamos, recién creamos el espacio, pues lo difícil que ha sido para las mujeres escribir, ¿no? En toda la historia. Incluso hoy también quienes escriben se enfrentan a unas cosas muy distintas que los hombres escritores. Y bueno, nosotras estamos aquí llenando como de palabras y de emociones este caminar, aprendiendo juntas, aprendiendo también de otras compañeras, dejándonos provocar de las reflexiones que nos suscitan el día a día, de las intimidades, de la cotidianidad, y precisamente ese lema de lo personal es político, siempre tratamos de tenerlo muy presente, y es como eso que se nos vuelve tan cotidiano está pues enlazado en un sistema mucho más estructural, pero cómo podemos generar esas reflexiones de tal manera que quienes las lean se sientan cercanas y no distantes con ellas, como que, no sé, el feminismo entonces es un espacio netamente académico, sino que por el contrario está en las calles, se vive en lo popular, y es una lucha que damos en la cotidianidad. Entonces, más o menos por ahí vamos, les invitamos igual también para que lean el blog, es meloevagino.wordpress. Bueno, seguramente luego en el video podremos compartir el enlace para que nos sigan también en redes sociales. Y bueno, muchas gracias, de verdad, emocionada y como a la expectativa de lo que pueda salir en esta conversación, porque pues bueno, importante también tejer estos diálogos tan necesarios también para sacar verdades, para compartir también aprendizajes, y bueno, aquí estamos para eso. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, por ahí estuvimos echándole una ojeadita al blog. Le escriben pues a lo político, le escriben a reflexiones desde el amor romántico, a temas de pues vigentes en la sociedad también, como el aborto, la sexualidad. Digamos que es bien interesante leerles y aprender de ustedes. En ese camino que tú planteabas, Liz y Karen, también de que se empieza a hablar desde la experiencia. De hecho, quienes estamos aquí creo que arrancamos y nos involucramos en este tema es justamente desde esa trayectoria personal. Nos gustaría de pronto en este espacio que compartamos, de hecho, ustedes cómo se hacen feministas, ¿sí? ¿Por qué llegan al blog? ¿Por qué llegan a los espacios en los que comparten, reflexionan? Y pues para nosotros también, digamos, compartiendo el yo, ¿por qué llegamos acá? Entonces, sería como arrancar desde ahí, desde esa trayectoria personal. Bueno, como llego al feminismo, yo creo que marco como dos momentos importantes en mi vida. El primero, paradójicamente, eh, digamos que esto de cuestionar esas relaciones de poder que existen entre los hombres, las mujeres, nace desde que yo tenía alrededor de, no sé, 6, 7 años, y justamente nace con mi papá, que hoy tenemos muchas diferencias, pero que a él le reconozco como este caminar feminista, y es que desde que era pequeña siempre tuvo esa apuesta de darme una educación distinta, de no enmarcarme como en eso del amor romántico, de las niñas delicadas, de esto es para niña, esto es para niño, sino por el contrario, siempre estuvo esa opción de elegir, ¿sí? De qué me gustaba, de qué quería, de cómo lo iba a hacer.
Y creo que desde ahí, cuando yo ya ingreso al colegio y empiezo como a darme cuenta un poco de esos estereotipos, cuando yo venía de una casa que me decían, pues usted verá qué le gusta, qué no le gusta, pues entonces me empiezo a cuestionar un poco como cuál es ese lugar que nos han venido dando. Claro, cuestionamientos pues que uno se puede hacer a los 7 años, tampoco fue como lo estructurado, y más adelante, cuando entro a la universidad, justamente en la universidad pública, empiezo a conocer mucho más de esto que es el feminismo, que también antes me lo habían tildado un montón, pero que cuando empiezo a conocer en la universidad como estos textos del feminismo, empezar como, me empiezan a interpelar un poco, ¿sí? Como esa realidad en donde venimos, ¿sí? De cómo el feminismo, como decía Liz, como esto de lo personal es político, que muchas veces nos cuesta tanto entender por qué separamos un poco el ser feminista en un lado, pero acá sí tengo que comportarme de cierta forma, pero te das cuenta que en donde estés eres feminista, en donde estés te interpelan, en donde estamos hay un sistema patriarcal, capitalista, colonial, y todo eso me empieza a revolver un montón la cabeza, ¿sí? Como que está entrada a la universidad, pero además estar en una universidad pública que también te marca unas realidades distintas a la que una ha tenido, que también la interpela en términos de los privilegios que hemos venido teniendo, pero también las realidades distintas de otras mujeres, pues también es comprender que no todas las mujeres éramos iguales. Y ya después, el tema organizativo se inició con una escuela que fue justamente donde conocí a Liz, que era una escuela de aborto. Y empezar a hablar de aborto también fue muy significativo en mi vida porque el tema de aborto ha sido como el tabú, ¿sí? Como ese punto de quiebre de esto no vamos a hablar y si vamos a hablar lo vamos a hacer de una manera súper ofensiva, súper violenta. Y cuando empiezo a comprender cómo también va más allá del aborto y va sobre el derecho de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos, pero también cómo nuestros cuerpos históricamente han sufrido una apropiación, pues todo esto me hace un choque en la cabeza, pero también me lleva a algo de lo que hoy estoy muy, muy agradecida y es a entender la importancia de la organización, del movimiento social y del papel tan importante que jugamos las mujeres ahí, también entendiendo que por más revolucionarios que seamos, entrar siempre a quebrantar ese sistema patriarcal donde se hace una apuesta sumamente reveladora, es sumamente revolucionaria, muchas veces dolorosa, pero extremadamente necesaria. Y es empezar a entender también que la organización, que el salir de esa zona de confort, que también desde ahí nace muy el blog, justamente cuando fue alrededor del 2018 con el acuerdo de paz fallido, que empiezan a darse nuevamente el tema de masacres, de asesinatos, de una ola de violencia, pero que como no pasaba nada, ¿sí? Como eso es por allá lejos, nos empieza a interpelar y es como la necesidad de habitar Colombia, de habitar este país, como decía Liz, como situarnos como también latinoamericanas, pues también nos da una connotación distinta y que el feminismo ahí tiene todo por quebrantar, que el feminismo, contrario a lo que se ha creído que es el cuestionamiento de las relaciones de género, pues el feminismo cuando llega a nuestras vidas, pues llega a incomodar toda esa zona de confort, llega a cambiar todas esas relaciones de poder que existen, esos privilegios que nosotras tenemos y pues que también nos lleva a un accionar necesariamente. Entonces, así me hago feminista y nada. Definitivamente caminar los feminismos transforma la vida y con Karencita lo hemos hablado en varias ocasiones, como el feminismo también nos rescató, nos sanó, nos permitió reafirmarnos, reconocernos, reconciliarnos incluso con algo tan básico como nuestros propios cuerpos. Y yo empiezo un poco por allí en estos caminos del feminismo. Yo, por el contrario, vengo de una familia pues católica, con muchos patrones morales establecidos, entonces yo crecí con muchos miedos también frente a mi cuerpo, frente a la sexualidad, frente a mi ser mujer en el mundo. Y en la universidad conocí unas locas que iban por ahí entregando papelitos y me invitaron un día a la biblioteca departamental y abrieron un libro de Simone de Beauvoir, el del segundo sexo, pues que es como lo primero que uno escucha siempre sobre el feminismo. Y entonces empezaron a hablar un montón de cosas, de cómo se daban los procesos feministas en Cali, de cuáles son las agendas, empezaron a hablar de acosos. Yo me acuerdo que después de esa reunión llegué como con muchas preguntas y empecé a leer un poco más, a ver algunas películas, a hablar incluso, a preguntar montones,
habían cosas que para mí eran muy normales que pasaran y que de repente ellas me estaban diciendo no es tan normal eso, o hay otras posibilidades de asumirte mujer, o esto no tienen por qué juzgarte con tal cosa, o no es normal que los piropos, no sé, que el piropo es acoso y este tipo de cosas que tú siempre cuando estás chiquita como que, no sé, al menos yo no lo cuestionaba tanto porque pues todo el tiempo la publicidad te dice eso, los medios de comunicación, las canciones, en tu casa también escuchas ciertas cosas y de repente vienen estas y te quitan una venda, entonces ahí empecé a caminar también como la apuesta un poco más de manera introspectiva. Yo creo que a todas nos llega así el feminismo, ¿no? El feminismo se nos mete a la cama y se nos mete en el cuerpo y se nos mete en los amores y se nos mete en la literatura y se nos mete en las películas y en el consumo y en todos los aspectos ya yo creo que una vez feminista, siempre feminista, como decía Karencita, y es irrenunciable, pero también creo que en la medida que caminas, sientes la responsabilidad de así como a ti te tomaron de la mano y te quitaron esa venda, poder acompañar esos espacios con otras. Y es traer esas reflexiones a mi casa, es, por ejemplo, hablar de esto con mi mamá, es reconciliarme en una relación también con ella, por ejemplo, es hablar de esto con mi abuela, es hablar de esto con mi hermano. Eh, yo creo que la militancia y el quehacer político, si no lo traemos a nuestras cotidianidades y a nuestras familias, creo que es una tarea que está todavía como incipiente. Entonces, yo sí siento como una responsabilidad muy completa por allí. Y bueno, creo que también en el caminar he aprendido un montón de cosas. La Lisette que empezó en la departamental no es la misma, que hoy también se asume desde otro lugar ante ciertas situaciones. Habían cosas en las que me costaba mucho tomar postura porque es difícil también como decir, no sé, tener autodeterminación sobre las cosas que te están pasando y que de repente encuentres mujeres que te tomen de la mano y te digan como, dale que vamos juntas y vamos, si la embarras o si tienes miedo, tranquila, que te vamos a sobar si duele mucho el golpe. Eso ha sido muy significativo, ¿no? Como sentirme de verdad rodeada de las amigas, de las maestras, de las brujas, de uno que otro mago también, que uno por ahí se encuentra en el camino y también le dice como, hágale, vamos a caminar juntos estos procesos. Ha sido yo creo que el camino más lindo. Para mí el feminismo llegó por la academia, pero sin duda se me metió desde la calle, desde la cotidianidad más cercana y más bonita también. Qué bonito la manera en que finalmente nosotros cuando contamos lo que somos nos lleva a apasionarnos, ¿no? Hace parte de la magia finalmente. ¿Cómo llega uno a esto? Yo trabajando con unos hombres, que esa anécdota la cuento, ya la he contado varias veces, pero me parece muy interesante contarla otra vez, haciendo talleres en esta organización con hombres prepensionados, hombres que están próximos a pensionarse. Y era mi primer taller con un solo hombre. Yo no tenía ni idea de temas de masculinidad ni de género. Lo de género era con mujeres. Partamos de ese principio, ¿sí? Yo me acerqué desde donde nos acerca todo el mundo. Pensar que los temas de género y de igualdad, eso es cosa de viejas, ¿sí? Eso es de las brujas. Entonces eso era de mujeres. Me encarretaba, me resonaba, pero no lo entendía en mí. Pero bueno, ese día trabajando con los hombres prepensionados, yo llevaba un taller súper bonito porque para mí eso era que los hombres iban a volver a su casa. Y entonces yo, a mis 20 años, 20 y tantos años, ya pensaba que yo era una de esa generación que no se iba a pensionar. Pues, ¿pensión cuándo? Eso cada vez nos lo alargan más. El sistema no va a permitir que lleguemos a eso. Entonces, yo decía, esta gente debe estar feliz, estos señores deben estar felices de volver a su casa con una pensión, librarse de esa carga que es responder económicamente genial. Y monto el taller y saco cosas, y los hombres en 15 minutos de taller ya habían dos llorando. Yo decía, ¿por qué lloran? ¿Esto aquí qué pasó? Si el taller era tan bonito. Paré, les pregunté por qué lloraban y ellos me contaron. Para mí pensionarme ha significado no tener vida social. Porque es que antes yo sabía que en la empresa, con los amigos, los viernes salíamos a tomarnos la cerveza. Y el sábado, después de mediodía, íbamos a jugar tejo. Y eso se perdió. Entonces, desde que yo me pensioné, no tengo amigos.
no salgo de mi casa. Y en mi casa me pasa una cosa horrible, y es que yo me levanto a las 5 de la mañana, voy al baño, cuando vuelvo al baño literalmente ya está tendida la cama, me voy para la sala, estoy leyendo en la prensa el periódico y llega la señora y me dice levántese que voy a barrer, y entonces empieza una rutina donde yo me voy corriendo por toda la casa mientras la señora va barriendo. Entonces yo siento que no tengo un lugar en mi casa, ese lugar me incomoda, yo no me siento bien en mi casa. Y empiezan estos hombres a decirme todo eso, el miedo de dejar de tener dinero para mantenerse como una autoridad en su hogar, en la relación con sus hijos. Y yo empiezo a recibir esa información y algo me hace un clic por allá y me dice, esa vaina tiene que ver con lo mismo que le pasa a las mujeres, pero desde otro lugar, desde lo que le pasa a los hombres. Y entonces esa frase de lo personal es político, casualmente tiene una resonancia en mí. Y es que para los hombres, esas cosas que son personales también hablan de una injerencia de su actuar y de su incidencia. Y que esa incidencia también recae en otros hombres. Entonces yo dije, ok, aquí hay un tema para trabajar. Y es así como yo empiezo a vincularme a pensar temas de género con los hombres. Cómo uno va reivindicando, pero cómo esa reivindicación también lo va generando a uno como un compromiso de coherencia. Entonces, así llego yo a este camino y así llego yo a comprometerme en coherencia con un ejercicio de masculinidad. Podría como enunciar muchos hitos, o sea, hitos en los que tú ves que tu papá, digamos, en el caso mío, en el que mi papá llegaba y nos arropaba pues con la violencia y a veces teníamos miedo de que llegara, ¿sí? Hitos donde ves a tu madre pues hacer como ejercicios de no me aguanto más esta vaina y me largo, pero también hitos en los que la ves regresar, hitos en el colegio con compañeros, digamos, que te exigen y que te mueven a que reacciones violentamente a todo, que te midas pues la verga con cualquiera y finalmente uno también acepta hacer eso. El hito pues de la paternidad también, ¿no? Pues ser papá a los 17 años, en mi caso fue una cosa que me cambió también eh, la vida y los hitos también de la violencia que uno ha generado. De hecho, en algún momento yo me dije como yo no quiero ser un hombre como mi papá, ¿sí? Pues era el inmediato referente de masculinidad que tenía allí, pero he sido un hombre como mi papá muchas veces, ¿sí? Entonces el problema pues en sí no, ahora que miro para atrás y lo elaboro, entiendo que el problema pues no es mi papá, sino también pues la trayectoria y su acumulado histórico que tiene atrás. Cuando pude conversar con mi papá, pues claro, mi papá fue una víctima también de la violencia interpartidista y tiene una historia de violencia también súper, súper fuerte que nutrió, digamos, toda su experiencia de paternar conmigo. De hecho, desde Ágoras, cuando arrancamos haciendo trabajo de prevención de violencia contra las mujeres, en colegios, escuelas de género con mujeres jóvenes, nos encontramos unas narrativas de violencia así súper, súper fuertes en las que estábamos pues muy metidos de frente los hombres. Digamos, era el principal relato y el principal actor que ejercía la violencia, pues necesariamente éramos nosotros. Y traer eso personal al organizativo y empezarlo a elaborar, pues a elaborar me movió, digamos, a generar algunas aproximaciones a transformar mi propia vida que la han hecho un poquito más tranquila. O sea, no soy el coherente 100%, digamos, eso nunca va a suceder, pero me han llevado, digamos, a eso. Pero esa vaina le deja a uno preguntas que solo empiezas a encontrar respuestas cuando empiezas a trabajar este tema de masculinidades. O sea, empiezas a encontrar respuestas a la violencia, encuentras respuestas a las imposiciones eh, y empiezas a encontrar alternativas. Pues creo que han dicho cosas muy interesantes y creo que sin duda las experiencias también son muy distintas. Esto del apasionamiento que decía Román luego de la intervención de nosotras, yo creo que nos ha costado mucho, incluso como nos dicen, es que vos te apasionas mucho con eso y entonces vos todo te lo tomás personal, o con Karen varias veces hemos dicho como,
que nuestros hermanos les vamos a contar algo y dicen, como te voy a contar una cosa, pero no salgas con tu tema del patriarcado. Es como, pana, lo voy a sacar, o sea, si es evidente, lo voy a sacar. Entonces, creo que ese tipo de cosas ya se le vuelven a una súper, como está allí, y hay cosas que ya no vas a dejar pasar nunca más. Y creo que también son los costos de asumirnos feministas, ¿no? O sea, en este caminar, sin duda vamos dejando prácticas, pero también hay lugares, hay personas que, pues, que ya no caminan a nuestro lado, pero creo que también han sido decisiones conscientes de renuncias, ¿no? Y creo que ha sido duro también poder llegar a ese punto en el que vos tenés la fuerza para pararte y decir, ya no voy a permitir más esto, o esto para mí es innegociable. Y eso pasa, por ejemplo, porque decidas, no sé, terminarle a tu pareja o quedarte sin pareja un buen tiempo, porque en definitiva no estás como con este afán que te meten, además de mirar la edad que tenés y vos tan bonita, y tu familia también empiezan a como, parce, no, o sea, estoy sola y feliz, por ejemplo, ese tipo de cosas que ya se convierten en refugios incluso para una, y en puntos de reivindicación como la soledad, como una soledad que es necesaria. Entonces, yo creo que los aprendizajes son muchos, y creo que en la medida que uno va caminando esto también va encontrando otra que te va desbloqueando niveles. En un espacio estábamos con la Karencita a comienzos de año y de verdad el feminismo es como atravesar niveles, y como ya no siento culpa con esto, ya tal cosa. Cosas tan básicas que quizá a muchos hombres o incluso a algunas mujeres no les pasa, pero yo creo que a las mujeres sí nos pasa mucho con el tema del cuerpo. Por ejemplo, usar un traje de baño de 2 piezas, como ese nivel lo voy desbloqueando. O yo qué sé, tener varias relaciones al tiempo sin sentirme juzgada o sin sentirme mal, ¿sí? Como reivindicar también un montón de cosas que yo creo que en la medida que camino con chicas, que yo digo, uff, esto está en un nivel altísimo que yo todavía no lo he alcanzado y me cuesta, pero creo que lo importante es poder asumir los acompañamientos, algo que es muy difícil porque a veces, no sé, ahorita que escuchaba a José hablar de la experiencia con su papá, de cómo, pues claro, son culpables de entrada de un montón de cosas, pero también como cuando ahondamos encontramos otro montón de vainas más estructurales que ya es cuestión de nosotros decidir cómo acompañamos, si queremos hacerlo, si no, porque también esto de tener que obligarte a hacer pedagogía de manera constante también es muy violento, y creo que a nosotras las feministas nos pesa mucho eso, y es que todo el tiempo nos obligan a que tenemos que estar deconstruyendo al otro o a la otra, y es, pues, no, o sea, puedo darte herramientas, pero también yo decido hasta qué punto me involucro, ¿no? Y era un poco lo que decía Sandra en la conversación pasada, o sea, aparte de todo el trabajo que ya tenemos, nos obligan a acompañar y a hacer pedagogía, y es como, no, yo he tenido también discusiones, y con Karen lo hemos hablado, de dónde invertimos la energía, parce, definitivamente, si aquí esto va a tener alguna salida, o si en definitiva por aquí no es. Entonces, yo creo que los aprendizajes son muchos. Otro de los grandes aprendizajes es que pues nunca voy a alcanzar esa plena coherencia, y sí que nos pesa también porque nos damos muy duro en nuestras relaciones, en las decisiones que tomamos, en los consumos, en la música que escuchamos también. Es como, yo cómo puedo estar escuchando esto sabiendo la persona que es, lo que hizo, pero es como, respira, o sea, vive también y entiende que estás en un mundo patriarcal, en un mundo clasista, que hay pequeñas revoluciones que van dándose, ¿no? Y que bueno, yo creo que este caminar nos tiene que hacer felices, nos tiene que dar sonrisas, y si nos llenamos de amargura y empezamos a pelear todo el tiempo con cosas que no van a ser tan fáciles como de tumbar mañana, pues es difícil, y a veces es muy frustrante, ¿sabes? Porque una siente que camina y que te devuelven 3 pasos, pero cuando te juntas, te acompañas y ves, no sé, cosas tan básicas como Karen, una vez estamos en la casa de José y nos mostró una carta que le había hecho una primita o algo así, como ahorita contás, Karencita, la carta de tu prima, como de una niña chiquitita que escribió eso, y con Melanie decíamos como, parce, o sea, esto es gigante, esto nos devuelve
3 pasos más adelante y son cosas chiquiticas que yo creo que tenemos que ir hilando y tomándolas para seguir caminando, porque a veces ponemos las varas tan altas que nos frustramos y es normal la frustración y es normal llorar por todo esto, pero bueno, afortunadamente están las amigas también para sostenernos, para aprender, para desbloquear los niveles. Yo aprovecho y, por ejemplo, digo que uno de los niveles que desbloqueé gracias a Karen fue la rabia, porque a mí me costaba mucho siempre como siempre era la zen, la que mediaba, la de evadir los conflictos y es como párate duro sobre esto, o sea, también la rabia es necesaria y hay que combustionar y a partir de la rabia se crea y se transforma y la rabia es digna y la rabia es necesaria en el mundo. Entonces esto ha sido como un aprendizaje de ir desbloqueando, ir sanando, ir reconciliando, ir reconciliando mis relaciones también con las otras, con los otros, que bueno, yo creo que es lo rico de esto y es seguir caminando los aprendizajes infinitos. Uy, no, qué potente, digamos, esto que nos compartes. Me gusta eso de desbloquear los niveles. De hecho, claro que también aquí lo cuestionamos un poco, pues en algunos grupos donde estamos pues hablando de masculinidades, justamente porque lo hemos planteado como un desmasculinómetro, pues. Entonces, si yo desbloqueo los celos, soy un hombre ya menos patriarcal. Si desbloqueo, bueno, no sé, el dominar, entonces está. Si desbloqueo la violencia, está. Y entonces ahí. Y de hecho, pues lo hemos puesto también sobre la mesa desde una mirada crítica también y reflexiva. A los espacios están cayendo compas que van con ese checklist y se apropian, digamos, del discurso y lo usan. Lo dice Willy Quintero, un compañero de la mesa, para mutar esa dominación, o sea, para hacerla más dulzona, más suave, más digerible, pero que finalmente sigue siendo como el tema del dominio. Entonces, ahí encuentro, digamos, como diferencias, de hecho, porque yo siento, y sí, efectivamente las conversaciones se dan con compañeras feministas. Los hombres tenemos que empezar a generar nuestros propios espacios, pero espacios distintos a hablar de mujeres, a hablar del partido, a hablar del trabajo. Uno mira, por ejemplo, a veces va en un Transmilenio en la calle y están los compas ahí contando la historia de cómo fue que se agarró con el otro y cómo fue que le puso su golpe y cómo se impuso. Pero finalmente hay cosas más importantes. De hecho, en algún espacio empezamos como a plantear que vamos a hablar de cosas de hombres y todos como, uy, sí, no, hablemos de cosas de hombres y eso nos emocionábamos. Pero claro, cuando empezamos a hablar de las relaciones de pareja, de la familia, de la paternidad, de la sexualidad, de las crisis, muchos compas encuentran como la potencia en eso. O sea, quizás no nos damos tampoco esos espacios para conversar, justamente porque en esa individualidad pensamos pues que somos todo, que no nos pasa nada y que finalmente pues se naturaliza lo que nos sucede. Entonces somos hombres y estamos bien. Personalmente yo creo que, uy, ahí voy con esos aprendizajes. Creo que he aprendido a escuchar un poquito más, porque antes, de hecho, el José de hace algunos años era una persona que no, pues que se imponía en el argumento y que trataba ahí de levantar la voz justamente cuando no tenía razón y eso inclusive le cuesta a uno muchas cosas, digamos, como hombre. Aprendí a soltar un poquito lo que siento y pude sanar, digamos, algunas cosas que dejaron como marcas en mi piel desde la manera, digamos, como él paternó conmigo y desde la manera en que él se relacionó con mi mamá y pude entender, digamos, muchas posibilidades y muchas potencias que tiene el trabajo, pues, desde el feminismo, en hacerlo cuerpo y en hacer cuerpo, digamos, las apuestas de masculinidades. Yo creo que dentro de los aprendizajes, pues sin duda son bastantes porque son
Caminar es que, como ya lo hemos conversado acá, traen un montón de experiencias, pero además que entran en la vida de una a revolver absolutamente todo, porque no hay un lugar que uno diga como no, sí, siguió igual de lo que era antes, sino absolutamente todo se transforma. Y seguramente si miro a la Karen de hace 2 años, pues es una chica completamente distinta, con unos aprendizajes distintos. Pero sí creo, ahorita que escuchaba a José hablando un poco de esto de desbloquear niveles y también el cuestionamiento, digamos que nosotros también le hemos hablado bastante con Liz, y esto es esto del feministómetro. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser lo suficientemente feminista? Pero esto de desbloquear niveles va mucho más allá y no va como en esa lógica de querer empezar a cumplir ciertos estereotipos, sino empezar a darnos cuenta de que empezamos a actuar también desde nuestro derecho a decir y querer hacer las cosas, algo, no sé, un nivel que cuesta desbloquear y muchas veces tampoco lo hablamos. Por ejemplo, es el tema de empezar a disfrutar las relaciones sexuales, el tema de la masturbación, que justamente con Liz también lo hemos hablado bastante, y es todo lo que tenemos que pasar las mujeres para empezar a disfrutar realmente una relación sexual, ¿sí? Y entonces también empieza por empezar a querer nuestro cuerpo, por aceptarnos como somos, por aceptar que también tenemos un conjunto de experiencias y que no es una cosa tan sencilla, y que cuando ya empezamos a disfrutarlo es como, ¡ah! De verdad perdí tanto tiempo hace unos años, y es como, pues sí, ya estamos desbloqueando niveles. Desbloquear niveles, algo como, ya no me voy a aguantar una relación violenta, ya no me voy a aguantar el chiste todo el tiempo, porque si bien digamos que tenemos claro esos lugares en los que decimos no me voy a desgastar acá, porque pues es pelea perdida y termino como desgastada nada más yo, pues sí hay cosas que una dice como ya no me voy a aguantar. Entonces ya no me voy a aguantar al amigo violento, ya no me voy a aguantar al tío acosador, ya no me voy a aguantar la pareja que también quiere imponerme cosas, sino pues también, aunque me cueste, porque creo que también el asumirnos feministas, y creo que ha sido un aprendizaje que a veces cuesta, es que muchas veces es como voy a llegar al feminismo y voy a ser autónoma, libre, rebelde, y voy a tener voy a disfrutar, salir a disfrutar absolutamente todo, y voy a estar en cuanta movilización levantando las banderas. Pero pues ser feminista también es una cuestión que muchas veces nos duele, ¿sí? Porque el estar en una sociedad patriarcal también nos pone constantemente en darnos cuenta que hay cosas que una dice como pensé que habíamos cambiado esto, pero llegas a otro lugar, sales de tu zona de confort y es como no, no hemos avanzado lo suficiente, definitivamente hay que salir de allí. Y ahí también uno de los aprendizajes que el feminismo sin duda me ha dado es cómo salimos de dejar de hablar entre las mismas. Es algo que muchas veces caemos en eso, entonces sigo hablando entre las mismas, entonces no es como no voy a tener amigas feministas entonces, sino cómo logramos también llevar ese discurso a otro lado, porque también el hablar entre las mismas es una zona de confort, el llegar al espacio feminista que me van a entender, pues también pasa porque quiero seguir ahí y porque no me van a desacomodar. Cuando ya estamos en otros lados, en otros territorios, pues nos damos cuenta que hay que llevar el discurso a otros lados, que hay que salir también, ya lo decía Liz, y salir de la academia, volver al barrio, volver a la vereda, volver a esos lugares donde nacimos, porque finalmente allí también está la apuesta. Y otro de los aprendizajes que me parece bien importante, ahorita que Liz mencionaba lo de la rabia, es aprender a caminar con miedo, porque muchas veces también sentimos que el miedo es como esa emoción que hay que anular. Entonces vemos que todas las que están allá súper empoderadas es como, no, son re ásperas, nunca han tenido ningún tipo de miedo y demás. Pero finalmente la apuesta es aprender a eso, a caminar con miedo, a tramitarla y decir como sí, lo hice, sí, y lo hice con miedo, y lo hice con rabia, y lo hice con indignación. Y es como también podemos empezar a hablar de eso, desde la emoción, desde el sentir, desde lo que nos atraviesa, porque esa también ha sido una de las cosas que nos han negado. Siempre nos han dicho como no, hay que ser calladita, hay que ser más tranquila. Si vas a hablar, pues intentan incomodar, y justamente para ahí siempre salen como estos memes de vamos a ir a la cena familiar, pero no vas a hablar de no sé qué. Y una como, bueno, sí, ajá. Pero una sabe que lo va a hablar, o sea, sabe que se va a tirar la cena familiar en algún momento con su comentario, y es como, pues sí, esta soy yo, ¿sí? Y también quiero caminar así. Y justamente también por eso decía al inicio, pues es que una es feminista en todo lugar, en todos los lugares donde habita, y una es feminista no un ratico, sino todo el tiempo, ¿sí? Porque es muy difícil decir voy a estar acá un momento, pero allá ya no. Y el otro aprendizaje que me parece que también es bien importante es que salir de esa zona de confort y hablar entre las mismas nos hace dar cuenta que constantemente estamos en escenarios de disputa.
y no como el crearnos el enemigo ahí ficticio, como muchas veces se habla, sino pues saber que estar en una sociedad patriarcal es estar también en muchas ocasiones en estados de choque. ¿Sí? El hecho de tener que ir, no sé, el tema de conseguir un trabajo y que también pasa por ciertas cosas, el organizarnos, pero también el levantar la voz y de cierta forma también es un escenario de disputa, el hecho de lograr que nos den un espacio para hablar también es un escenario de disputa, sí, que cuando te das cuenta entonces casi siempre en reuniones de lo que sea, entonces casi siempre son hombres, pero además son hombres que se toman la palabra y es como todo el tiempo estamos en eso, mirar como, bueno, y acá cómo me gano un lugar, que también es lo que constantemente estamos en eso, en abrirnos lugares, en abrirnos pasos, en estar ahí, en estar con la otra, en reconocernos diferentes, ¿sí? En reconocer que también he tenido privilegios que me atraviesan, que eso es muchas veces algo que no nos gusta hablar, ¿sí? O sea, decir que tenemos nosotras también privilegios es algo que cuesta, pero pues que también hay que decirlo, ¿sí? O sea, mi realidad seguramente no pasa por una realidad igual a una mujer del Cauca, a una mujer de otros lados, y es también, bueno, cómo movilizamos también esos privilegios para empezar a hacer una acción. Creo que esos han sido de los aprendizajes más gratos del feminismo y sobre todo también el desaprender muchas cosas, incluidas también cosas con las que empezamos a ser feministas, que hoy ya no nos recogemos tanto, que hoy ya nos situamos desde otro feminismo, desde un feminismo popular, desde un feminismo latinoamericano, que tiene unas connotaciones distintas, que tiene unos lugares de acción que nos ponen con otras realidades, y es eso también, o sea, que no está mal, ¿sí? O sea, de empezar a cuestionar como eso que aprendimos, como yo llegué al feminismo por el segundo sexo, pero hay cosas que hoy no me siento recogida y que también tengo la posibilidad de decir, pues por ese lado no es, porque mi realidad es otra, ¿sí? Porque de la manera en cómo me estoy situando es otra y que sabemos que también va a generar choques porque sabemos también que hay como las emblemas feministas que cuestionar no es fácil, que estar desde un cuerpo de una mujer joven tampoco es una cuestión sencilla para que te presten atención en ciertos espacios, porque es como la pelada que acaba de llegar y no entiende nada. Entonces también es otro escenario de disputa, pero pues que igual no ponemos nuestra energía en todo lado, pero donde la ponemos también es porque sabemos y estamos dispuestas a no seguirnos callando, a seguir levantando la voz, que también es una de las ganancias fuertes que nos ha dado el feminismo. No, yo creo que es muy bonito esto de caminar con miedo, porque a la final es lo que nos pasa todo el tiempo, y creo que en el feminismo también nos da mucho miedo asomarnos a ciertas ventanas, porque sabemos que ahí vamos a encontrar un montón de preguntas y de experiencias a las que todavía quizá no nos sentimos preparadas para escarbar, o para preguntar, o para sanar, o para reconciliar. Y creo que el feminismo también nos hace ver de frente un montón de situaciones que antes normalizábamos. Por ejemplo, no sé, las agresiones sexuales, que muchas de niñas también vivimos y que solamente cuando estábamos en un espacio seguro fue que reconocimos que eso fue violencia sexual, que eso no era normal que nos lo dijeran o que nos lo hicieran. Y creo que ese miedo a la final siempre está y es rico, porque el miedo se convierte en una intuición. Entonces es como algo que está ahí en el estómago diciéndote, como por aquí es, no sabes cómo es el camino, pero dale porque no estás sola. Y bueno, algo que he aprendido y que le he aprendido mucho a mis amigas es esto de caminar con miedo, porque a la final, si tú no caminas, pues te quedas estática, y si caminas ya te saldrán alas o te saldrán patas o te saltarás, no sé, algo pasará, o si te caes siempre abajo hay una red que está ahí diciéndote como pues dale, la embarraste, pero aquí estamos. Y, y yo creo que, no sé, esto de desacomodarnos es tan necesario, porque tuvimos una crisis a comienzos de año precisamente con el blog, de sentimos que las que nos están leyendo son siempre las mismas personas, pero cuando hacemos ciertos textos un poco más, por ejemplo, sobre la novela o sobre la canción, le entra más fácil a ciertas personas, o me escriben las amigas de mi mamá, o mi mamá lo puede compartir con otras personas que no son feministas. Y nos pasó igual cuando leímos a Coral Herrera con El amor romántico, porque no es la que nos está hablando del patriarcado, sino que es como escuchar a la tía dándole un consejo a uno. Y creo que
este es precisamente el reto, lo que decía José también, de cómo hablar de ciertas cosas, o sea, cómo hablar de masculinidades en medio del fútbol, cómo hablar de masculinidades en medio de manes que quieren hablar del Billos y del Santa Fe, pues creo que allí precisamente está el reto, ¿no? Y es nosotras cómo hilar de una manera tan fina que a partir de esas cotidianidades empecemos a desarmar cosas, y es lo que nosotras nos proponemos todo el tiempo, y es cómo salir de los discursos que ya hemos venido construyendo para dejar que otras nos los desarmen, incluso cómo reconocer a esa que salió no feminista hace 10 años. ¿Sí? Y es como respetar el proceso de la otra. No sé, yo ahorita estaba contando como los años y yo entré a la universidad a los 17 y fue como a esa edad en la que empecé a hacerme feminista, y todos estos años han sido tantas personas las que han llegado que, por ejemplo, no sé, mi apuesta hoy pasa por devolverme a mi ciudad, y hoy pasa porque después de 6 años y medio me regresé a Cali, y en pocos días también he descubierto que es un espacio que yo ya considero ajeno, o sea, que ha crecido y que ha cambiado un montón, que yo no he sido la única que ha cambiado, y que seguramente eso me va a retar en mi discurso, porque el feminismo que construí con mis amigas en Bogotá es muy distinto al feminismo que hoy me va a retar acá, como mujer, como activista, como, no sé, como un lugar también en mi familia también es distinto, con mi relación con mis amigas, con mi relación con un montón de gente y espacios que dejé de frecuentar, y creo que eso es, estoy cagada del susto con un montón de cosas porque no sé si es la mejor decisión que haya tomado, si en 2 años me voy a arrepentir o si van a funcionar las vainas, pues cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque hoy me dice algo que este es el lugar en el que tengo que empezar a desbloquear niveles, y bueno, ese es como el reto, el camino que también se va trazando, y que a la final yo creo que es en gran parte también porque hay otras y otros rodeándonos y ayudándonos a caminar esto. Me hicieron pensar muchas cosas ustedes ahí en ese momentico. Me hicieron pensar que el patriarcado es el mismo, pero creo que hombres y mujeres lo vemos diferente. ¿Sí? Es el mismo, pero la forma en que lo vemos es distinto, y creo que la forma en que lo sentimos es evidentemente diferente. Cuando ustedes hablaban de los niveles, y en especial Karen, que hablaba del nivel del chiste, para mí ese es uno de los niveles que en el ejercicio de cuestionarme la masculinidad fue más difícil. No reaccionar al chiste sexista. Esa vaina para mí me llevó mucho tiempo trabajarlo desde lo intencional. Y yo decía, claro, a tal punto que hoy en día me dicen cuente un chiste y ya no sé contar chistes. Pero hace parte de una limitante mía, de cómo en mi proceso de transformación también hay unos momentos de radicalidad que para mí son necesarios. ¿Sí? O sea, yo no digo que están bien, pero son necesarios para mí, porque no hacerlo de manera radical me pone también en una zona de confort, y en eso de rayar con el privilegio de hasta dónde quiero generar un cambio. Entonces, ser radical me ha ayudado un poco. Y ustedes decían dos cosas allí. Decían que un aprendizaje, lo decía Karen, es no aguantar. Claro, para nosotros el patriarcado no lo aguantamos. Lo que tenemos que hacer nosotros es no ejercer. ¿Sí? Así como ustedes han aprendido a no aguantar, creo que nosotros hemos aprendido a no ejercer. En esa misma lógica de que es el mismo patriarcado, pero lo vemos diferentes hombres y mujeres. A ustedes, de alguna manera, ese miedo las nutre. Como lo decía en algún momento Lisette, ese miedo también se vuelve en una fuerza, en una energía. Nosotros, evidentemente, no sentimos ese miedo. Pero lo que sí sentimos nosotros es incertidumbre. ¿Sí? Porque como todo el tiempo nos han dicho el patriarcado nos ha dicho cómo tenemos que ser, a nosotros los hombres. Entonces, el no cumplir con eso nos genera una incertidumbre de qué va a pasar cuando desobedecemos. Pero también se convierte, lo diría yo, en una fuerza, en una cosa que te impulsa, porque cuando tú ya sabes qué es lo que no tienes que hacer, sientes esa ansiedad, como ese motorcito de voy a hacer algo distinto. Y con suerte eso algo distinto le puede dar pistas a otros, o me puede dar resultado frente a la sensación.
Entonces, yo siento que los hombres estamos llamados justamente por eso, por no sobrecargar a las mujeres en la pedagogía de la transformación de los hombres. Quienes asumimos este trabajo, de alguna manera sí tenemos que generar un compromiso de pedagogía constante también. Porque todo lo que yo haga como hombre tiene un sentido, no sé si se lo puede llamar pedagógico, y es interpretar el modelo sobre al cual estoy renunciando, del cual me estoy distanciando. Entonces hago una pedagogía allí, de enseñar cómo renunciar, cómo desobedecer, pero también hago una pedagogía cuando le muestro a otros hombres que desobedecer es posible y que en la desobediencia al modelo también se puede empezar a cumplir las expectativas que recaen sobre mi cuerpo, sobre mi identidad y sobre mi rol. Lo vemos diferente y pues para nosotros los hombres es sencillo desde nuestro privilegio saber hasta dónde lo transformamos. Entonces esa pedagogización, esa constancia de estar pedagogizando se convierte también en una continua exigencia de coherencia para que de fondo nada cambie y que seamos nosotros los que desde el privilegio marcamos el nivel de la transformación. Es un cuestionamiento que a mí me da miedo, eso sí me da miedo y me asusta. Sí, es con lo que estaba mencionando Román frente al tema del patriarcado, que claramente pues lo vimos hombres y mujeres. Yo creo que claro, o sea, el patriarcado es el mismo, o sea, pues finalmente es un sistema, eh, pero creo que la particularidad está en que el patriarcado no afecta de la misma forma según el cuerpo que habitamos, ¿sí? El patriarcado no nos afecta a todas las personas de la misma forma y creo que ha sido una cuestión que todavía cuesta entenderla, ¿sí? Porque, bueno, acá como en inferencias, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el tema de compartir espacios relacionados con el tema de masculinidades, justamente porque siento que este tipo de premisas pues no, pues para mí no son tan complejas de entender, pero pues que parecen muy complejas de entender. Digamos que una crítica constante que sí suelo hacer en espacios donde toca tocar el tema de masculinidades es justamente que, digamos que en este proceso de la pedagogía, en este proceso de ir enseñándole, uno, siento que muchas veces se caen estos paternalismos de, bueno, imagínense que nosotros somos los que agredimos, nosotros golpeamos, y entonces la sociedad como que en todo ese privilegio es como, ay, lo está reconociendo, y es como lo llevamos diciendo años nosotras, ¿sí? O sea, llevamos diciendo que es una sociedad violenta, que es una sociedad que legitima, por ejemplo, el tema de la violación y justamente ayer lo hablaba con una amiga y es una sociedad que legitima tanto el tema de la violación que cuando hay una mujer que está borracha, ¿sí? Es como, y no se la va a comer, uy, no, pero usted sí es que es muy huevón, ¿sí? Y ese tipo de acciones es como, ¿y cuándo van a trabajar allí? Y digo, ¿cuándo van a trabajar allí en términos de pedagogías? Porque creo que algo que les decía José de Roma, digamos, preparando el espacio, es que siento que este tipo de acciones y del proceso, como de el ir demasiado lento muchas veces en estas pedagogías y en empezar a trabajar esas masculinidades violentas, pues claramente pasa por un privilegio que todo el tiempo no estás con el miedo de que te asesinen, de que te violenten, de decir como, parce, ¿será que si me meto con este man, que tal me meta con el man y termine siendo un loco que después me haga algo? Sí, que no es como algo tan alejado y que no es que están siendo paranoicas, y es como pasa y pasa todo el tiempo. Entonces creo que ahorita escuchando a Román, sí creo que una de las cosas fundamentales es eso, o sea, claro, el patriarcado puede que nos atraviese, pero no nos atraviesa de la misma forma. Sí, y la forma en cómo nos atraviesa, pues nos va a dar el privilegio de ir al ritmo que queremos, ¿sí? Si queremos ir como en ese paso de pasito a pasito, de pasito a pasito, pues llevamos un montón de tiempo y creo que ahorita la cuarentena fue un ejemplo de eso. Y creo que nos costó mucho, justo hubo una noche que, no sé, muchas amigas estábamos como muy cansadas de, aumentó la violencia, aumentaron los feminicidios, las casas no son lugares seguros para las mujeres, cuando llevamos diciendo eso durante años se empiezan a presentar feminicidios cada vez más constantes y llega un punto en que una no aguanta. Y recuerdo que un amigo que está como en ese proceso de construcción me escribió como, ¿cómo estás? Y yo le dije, pues estoy muy mal.
Me dice, sí, yo te entiendo. Y fue como, no entiendes porque si entendieras lo que está pasando, estarías haciendo algo, pero no estás haciendo nada, o sea, sigues en ese mismo lugar, pero además no lo vas a entender porque algo que has mencionado mucho acá y es, claro, nosotras hablamos con pasión, con emoción de esto, pero también intentamos en ponernos en el lugar de la otra. Creo que cuando salen todos estos sucesos decimos, nos duele porque me pongo en su lugar, porque estoy cansada, porque me da miedo que a mi amiga le pase, que a mi pareja le pase. Claro, hay todo un androcentrismo desde el patriarcado instalado, eh, y hay un interlocutor válido que siempre es el que tenga, de hecho, no es ni siquiera en espacios desde esa experiencia situada de quién es el cuerpo y en qué contexto está ese cuerpo. eh, la voz del hombre, quién es la voz de ese hombre que habla, porque Karen también lo planteaba allí, no es lo mismo ser un hombre aquí en Colombia, no es lo mismo ser un hombre en Bogotá, ser un hombre de Quibdó, por ejemplo. ¿Quién es el interlocutor válido? Entonces, ante una denuncia de abuso sexual, las mujeres vienen diciéndolo mucho, mucho, y denuncian, y de hecho hay mujeres que dicen, mira, tengo la prueba acá de que este hombre me acusó sexualmente, me abusó sexualmente, eh, pero el interlocutor válido es el hombre. Entonces, Karen lo planteaba así, como que si el hombre asume la responsabilidad, entonces van a decir, oh, wow, qué hombre está deconstruyéndose. Entonces, lo que buscamos en últimas también es que los hombres asumamos las responsabilidades por todas las cosas, digamos, que hemos hecho, pero eso pasa por procesos también más profundos, ¿sí? De hecho, de reencuentro, de sanación. Sin embargo, en esa lógica de los privilegios, pues claro, ustedes ya tienen un acumulado histórico impresionante, tienen un acumulado de experiencias, han vivido unas infinidad de cosas, y están en procesos, yo pues lo planteo así, parte de pronto de mi ignorancia, pero pues las mujeres ya han llegado a espacios de sanar, ¿sí? Las mujeres ya lo han tejido, ya lo han construido, y nosotros los hombres, y lo he dicho en muchos lugares, estamos procesando que algo pasa, pero sí creo que está por ahí. Y otra que yo miraba de pronto, una cosa así que se me hacía súper interesante, y es que decían ustedes, las mujeres se tienen que ganar el espacio, o sea, se lo luchan, nosotros los hombres entonces tendríamos que empezar a desapropiarnos de los espacios, por ejemplo, ¿sí? Pero desde un ejercicio consciente. Y eso, digamos que a nivel estructural implica unas decisiones y unos procesos más de largo aliento. Entonces, quiero creer que lo podemos hacer, eh, y quiero aprender que nos falta un poquito o mucha radicalidad a los hombres. Nos falta mucha. Esto que dices de los aplausos con Karencita la última vez que compartieron esta imagen en el grupo es como, parce, es como si estuviéramos pidiendo que nos aplaudan por no ser racistas, por no ser clasistas, o sea, como a ese nivel de bobada se reduce lo que hacen, en serio, es que no estamos pidiendo, o sea, no les vamos a aplaudir por la deconstrucción que están llevando. Y yo creo que nosotras también tendríamos que encargarnos poco a poco de ir normalizando esas deconstrucciones, de normalizar el respeto, de normalizar el cuidado, de normalizar un montón de cosas que porque vienen de los hombres, entonces las ponemos en un pedestal. Entonces, porque mi hermano lava la luz, entonces, pues no, pues qué maravilla, no sé qué, o porque mi hermano llora, entonces tan lindo, porque es que él sí expresa sus sentimientos, parce, es tan humano, o sea, creo que hay que ir humanizando también esas emociones, como lo del miedo, lo de la rabia, que claro, que las vivimos de una manera distinta y que además en este sistema las emociones también, pues pasan por unos procesos de socialización muy específicos sobre nuestros cuerpos, a las mujeres no nos dejan sentir rabia, o sea, es como te callas, porque si no eres una histérica, porque si no estás loca, porque eso nos lo dicen todo el tiempo en nuestras relaciones, en nuestras casas, pero para los manes esa es una emoción que incluso ha sido sinónimo de agresiones, de un montón de cosas, entonces creo que es como ir desarmando también la emocionalidad para humanizarla y para asumirla desde un lugar distinto, y yo creo que
los manes en estos ejercicios de masculinidad, mm, ayer lo decíamos, van a un paso muy, muy, muy lento también, ¿no? Entonces es como, llevan 5 años en talleres, pero no toman postura. Llevan 5 años en espacios de socialización, de leer, de no sé qué, de llorar, de abrazarse, pero siguen sin hacer nada cuando una compañera está siendo violentada. ¿Sí? Pero siguen tomándose la vocería en los espacios de representación, pero siguen siendo ellos los que moderan y se toman 2 horas el micrófono y nunca dejan a la compañera hablar, o eliminan de las agendas políticas el enfoque de género, sí, o sea, es como... Entonces creo que hay varias cosas que son determinantes en este transitar de las masculinidades y de los feminismos, y yo creo que pues que los manes construyan espacios seguros, que habiten esos espacios y que los vuelvan seguros. O sea, yo creo que en una conversación que teníamos el año pasado, en un cafecito que hicimos, una compañera decía que yo no me siento segura en ningún lugar con un man. O sea, en serio, puede ser mi hermano, pero yo sé que, no sé, me va a dejar sola o alguna cosa, pero yo solo me siento segura en espacios de mujeres. Y yo decía, pues que los manes asuman estos espacios y los hagan seguros, por ejemplo. O sea, porque siempre tenemos que estar, no sé, confiando en, diciéndole a la amiga, marica, es que hay un man. O sea, porque de verdad sentimos el miedo, siempre hay un principio de sospecha ahí en medio de todo. Entonces, creo que eso, como construir espacios seguros, que actúen, que listo, que ya estuvo de leer las 30.000 revistas, pero que ahorita tomen postura sobre las cosas, que busquen, que se informen, que dejen de preguntar bobadas. Creo yo, como que sí, o sea, a veces también llegan como que no les explique un montón de cosas, como parce, o sea, infórmate y luego hablamos si quieres, pero y que se permitan ser cuestionados y que lleguen también con unas preguntas. Yo he aprendido de a poco también a que respondo y que como parce lee, argumenta bien eso y ahí sí lo conversamos, porque a veces también siento que vienen es a atacarme, y es como, parce, ¿por qué? O sea, así de cuestionado te sentís y así, o sea, así de impactado te sentís con esto, que entonces ya te pones a la defensiva, ¿sí? Entonces creo que es como, uf, no sé, a veces es muy difícil construir también con estas conversaciones, pero he conocido algunos chicos con los que ha sido interesante y son los que nunca se han enunciado como feministas, por ejemplo, los que nunca dicen como estoy en el proceso, como, porque entre más abanderan eso, yo más sospecho, ¿sí? Es como entre más dicen que están en el proceso y que lideran y que acompañan, terminan decepcionando más rápido. Entonces creo que es como hagan el trabajo solos, parce, ¿sí? Hagan el trabajo ahí tranquilos, o sea, no busquen que les aplaudamos porque no lo vamos a hacer, asuman los espacios, transfórmenlos y bueno, demuestren de verdad lo que están deconstruyendo, que no se quede solamente en un post de Facebook que espere 30.000 likes, sino tomen ese espacio de su vida y construyanlo, despatriarcalicen su vida. Yo creo que, bueno, estas reflexiones son necesarias hacerlas, pero pues ser pragmáticos, ¿no? O sea, a veces tanta carreta es como frustrante en medio de esto, ¿no? Como, sí, los hemos escuchado, pero bueno, a la hora de la verdad también es que estamos haciendo. Y bueno, tiene sus costos, es un camino que incluso hoy a nosotras, siendo feministas, nunca una termina de construirse, aparecen cosas nuevas, aparecen incluso cosas del pasado que sentíamos que estaban resueltas y no están así, pero es chévere y yo creo que ya a este punto, como decía Karen, hay cosas que son pues de tomar postura, de ser radicales y creo que ese es el llamado, ¿no? Finalmente es ese, así como nosotras también cada vez estos feminismos se van habitando desde la estructuralidad, desde la radicalidad, desde una fuerza distinta, creo que ustedes también tienen una responsabilidad específica con todo esto y una responsabilidad también con toda la información que tienen, con esos espacios que han habitado, con mirar de frente también esos lugares tan incómodos a veces en los que nos sentimos retados a poner estos discursos y hacerlo con todas las consecuencias que eso trae, hacerlo con vehemencia, hacerlo con determinación. Y pues bueno, aquí nos seguimos
encontrando en este caminar y muchas gracias. No sé, Karencita, si tenías algo por decir. No, no me recojo mucho en lo que dice Liz. Igual agradecerles por la invitación. Creo que fue un poquito largo el programa. Ojalá no sea. Pero no, muchas gracias por la invitación y sí, creo que sin duda el llamado es ese y es empezar a tomar postura, pero también al accionar, a saber que realmente la apuesta pues finalmente está en las calles eh, y no seguir justamente en eso, en seguir hablando entre las mismas, entre los mismos y ya, era eso. Listo, pues muchas gracias y hasta otra oportunidad. Un abrazo.